está realizando esta hospitalaria ciudad de Tarapoto. Lo felicito en la medida que este tipo de congresos permite consolidar la formación académica de los estudiantes universitarios, así como también actualizar, profundizar los conocimientos de los abogados que ejercen esta función social, una de las más importantes entre todas las funciones sociales, en diferentes ámbitos. En el ámbito de la abogacía libre, en el ámbito judicial, Ministerio Público, en el ámbito de los registros públicos, notarios, etc. Este tipo de congresos permite actualizar esos conocimientos que cada uno hemos ido acumulando a lo largo de los tantos años de estudio. La exposición que voy a realizar es un tema que la concepción moderna, la doctrina moderna del acto jurídico lo ha denominado ineficacias y nulidades del acto o negocio jurídico. Sin entrar en el análisis de las diferencias que puede existir entre un acto jurídico y un negocio jurídico, que yo estoy plenamente convencido que ustedes lo han estudiado en el curso de acto jurídico, que lo han llevado en las diferentes facultades de Derecho del país. Es un tema que se ha debatido y se sigue debatiendo. Se han escrito muchos libros acerca de acto jurídico, de la misma manera el negocio jurídico. Si hacemos una revisión de Latinoamérica, vamos a encontrar la recepción del acto jurídico de la tradición francesa, como también la recepción del negocio jurídico de una tradición alemana. Decía que indistintamente la receptación que ha tenido el acto jurídico, algunos códigos con el mismo nombre de acto jurídico, otros con el nombre de negocio jurídico. Decíamos esto a partir de la codificación europea, que por ejemplo la elaboración doctrinaria francesa, que incorporó el concepto de acto jurídico al Código Napoleón de 1804, que a partir de esa época se supuso que la mayoría de códigos, tanto en Europa como en América Latina, iban a receptar la categoría del acto jurídico, pero no fue así. El Código Alemán de 1900 incorpora la categoría jurídica del negocio jurídico, y de ahí se extiende al Brasil, que también lo ha recogido en esta parte de Latinoamérica. Decía ineficacia y nulidades del acto de negocio jurídico. La doctrina tradicional o concepción tradicional habla de invalidez del acto jurídico, y dentro de esta institución de la invalidez del acto jurídico lo estudia a la nulidad y a la anulabilidad. La doctrina moderna lo prefiere denominar ineficacias en sentido amplio, para abarcar a dos grandes categorías, como es la ineficacia estructural y la ineficacia funcional. En cuanto a la definición de acto jurídico, los diversos autores nacionales lo han definido de diversa manera, tan igual que juristas extranjeros. Pero la que nosotros hemos traído a esta exposición es que el acto jurídico para nosotros es un hecho jurídico voluntario, conformado por una o más manifestaciones de voluntad. El acto jurídico es la manifestación de voluntad más importante de la autonomía privada de las partes. ¿Qué tenemos por autonomía privada de las partes? La autonomía privada de las partes es el
las personas, ya sean naturales o jurídicas, para autorregular sus intereses privados, vinculándose con las demás personas para satisfacer o en el orden de satisfacer sus necesidades. ¿Cuál es la finalidad del acto jurídico? La finalidad del acto jurídico evidentemente es alcanzar un resultado. El Código Civil en el artículo 140 nos dice: el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinado a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Esta última parte a que hace referencia del artículo 140 del Código Civil viene a ser la finalidad del acto jurídico. Ese es el resultado del acto jurídico: crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Ahora, ¿qué entendemos por ineficacia el acto jurídico? La ineficacia del acto jurídico no es otra cosa que una categoría genérica que describe todos los supuestos en los cuales los actos jurídicos o contratos no son eficaces. Y esta ineficacia se presenta en dos supuestos. Primero, por no haber producido nunca sus efectos jurídicos, es decir, el acto jurídico ha nacido muerto, así lo dice la doctrina nacional. Y el otro supuesto es, a pesar de que el acto jurídico inicialmente produce los efectos jurídicos que la misma ley lo reconoce, por una causa extraña desaparecen dichos efectos. Es por esta razón de que a la ineficacia se le ha definido como el supuesto en el cual el acto jurídico o el contrato celebrado por una de las partes no llega a producir ninguno de los efectos jurídicos perseguidos, o habiendo producido todos sus efectos inicialmente, desaparecen los mismos por una causa o evento posterior a su celebración. La ineficacia puede ser inicial o puede ser sobreviniente. ¿Cuándo se habla de una ineficacia inicial? Cuando la ineficacia se presenta al momento de la celebración o formación del acto jurídico. Y la ineficacia es sobreviniente cuando se presenta por una causa ajena o extraña o posterior a su celebración o formación. ¿Cuáles son las características que presenta la ineficacia estructural o denominada también invalidez? La primera característica que encontramos es que la contaneidad al momento de la formación del acto jurídico, es decir, la causa que genera la ineficacia del acto jurídico se presenta al momento de la formación o celebración del acto jurídico. Por otro lado, el defecto que lo ataca al acto jurídico se presenta en el momento mismo de su celebración y formación. Y la tercera característica viene a ser que el fundamento de la ineficacia no es otra cosa que el principio de legalidad. Es decir, para que un acto jurídico o negocio o un contrato sea eficaz, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tiene que cumplir lo que más adelante lo vamos a explicar, pero ya lo voy a adelantar. Tiene que cumplir con los elementos, presupuestos y requisitos que señala la norma. En ese caso estaremos ante un acto eficaz, y por eso se llama, o por eso se dice que se fundamenta exclusivamente en el principio de legalidad. En el caso del Código Civil peruano, los requisitos de validez lo encontramos en el artículo 140 del Código Civil. Por otro lado, señalábamos hace un momento que la ineficacia funcional
se presenta por una causa que sobreviene a la celebración o a la formación del acto jurídico. Es decir, la causa que genera la ineficacia es ajena o es extraña a su estructuración o a su formación. Entre los supuestos que podemos encontrar, algunos obviamente, no todos, en el Código Civil tenemos, por ejemplo, el caso de la resolución, en el artículo 1370 del Código Civil. El otro supuesto de ineficacia funcional lo encontramos en el artículo 1371, que está referido a la rescisión. También tenemos a nivel doctrinario otros supuestos, por ejemplo, nos habla de los negocios estériles o inútiles, de la revocación. También podemos agregar a los supuestos que hace un momento hemos señalado, que lo encontramos en nuestro Código Civil vigente, el mutuo disenso, que está consagrado en el artículo 1303. Tenemos la reductibilidad, reducción de la donación y legados, y también tenemos la retractación, que está regulado en el artículo 1533 del Código Civil. ¿Cuáles son las características de la ineficacia funcional o sobreviniente? La ineficacia funcional supone la existencia de un acto jurídico perfectamente estructurado y que sobreviene un defecto ajeno a su estructura. Ya lo mencioné anteriormente. O sea que es un acto jurídico que se ha celebrado, que se ha formado cumpliendo los presupuestos, los elementos y los requisitos, de acuerdo a la doctrina moderna o la concepción moderna del acto jurídico. Si quisiéramos recordar lo que señalaba al respecto la doctrina tradicional o concepción tradicional, estaríamos hablando de los elementos del acto jurídico. Para la doctrina tradicional o concepción moderna, se señalaba que el acto jurídico en su estructura implicaba elementos de tres tipos: los elementos esenciales, los elementos naturales y los elementos accidentales. Repetimos, esa clasificación de los elementos que componían la estructura del acto jurídico actualmente ya no se utiliza. Por eso hemos preferido desarrollar la ponencia en base a lo que señala la concepción moderna o doctrina moderna del acto jurídico. Por otra parte, el defecto en la ineficacia funcional se presenta por regla general luego de la formación del acto jurídico. Repetimos, el acto jurídico cumple o satisface todos los presupuestos, elementos y requisitos, o sea, es un acto jurídico válido, pero la causa que produce su ineficacia se presenta posteriormente, no en su etapa inicial. Y finalmente, otra característica, que algunos de los supuestos de ineficacia puede ser por acuerdo de las partes. Hace un momentito hacía mención a la estructura del acto jurídico. La estructura del acto jurídico está conformada por diversos aspectos, según la doctrina moderna o concepción moderna del acto jurídico. Comprende específicamente tres aspectos: los elementos, los presupuestos y los requisitos. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos es la declaración o manifestación de voluntad y la causa o finalidad. Tenemos también dos presupuestos: el objeto y el sujeto. Y luego tenemos los requisitos. Los requisitos, como ustedes recordarán por los estudios del acto jurídico, se encuentran en el artículo 140 del Código Civil. Y son los siguientes: la capacidad legal de ejercicio, la capacidad natural o de goce, la licitud, la posibilidad física y jurídicamente posible, la determinación en especie y cantidad, la voluntad sometida al proceso normal de formación.
Cuando un acto jurídico cumple con estos tres aspectos, estamos ante un acto jurídico válido y eficaz, es decir, un acto jurídico que va a producir los efectos jurídicos que la ley civil prevé. Entre las categorías de la ineficacia estructural o invalidez, también como se le llama, tenemos dos. La primera viene a ser la nulidad y la segunda viene a ser la anulabilidad. Estamos haciendo un repaso acerca de estas categorías porque en la segunda parte de la exposición voy a tratar sobre el noveno pleno casatorio civil, que trata sobre la declaración de nulidad de oficio en el proceso sumarísimo. Decía que la ineficacia estructural o invalidez comprende dos categorías, la nulidad y la anulabilidad. Algunos sectores de la doctrina lo denominan nulidad absoluta y nulidad relativa. ¿Cuáles son las características comunes que presenta la nulidad y la anulabilidad? Primero, que las causales son siempre coetáneas a la celebración del acto jurídico. Es decir, las causas que van a generar la nulidad y la anulabilidad siempre se van a presentar en el momento de la formación o en el momento de la celebración del acto jurídico. La segunda característica común es que están siempre referidas a un defecto en la estructura del acto jurídico. Y la tercera es que no pueden ser pactadas, vienen siempre establecidas por la ley. Es decir, las causas, tanto de nulidad como de anulabilidad, no pueden ser pactadas por las partes. Necesariamente tienen que venir impuestas por el orden civil, que en nuestro caso viene a ser el Código Civil. Entonces ya estamos en condiciones de poder dar una definición de acto jurídico nulo. ¿Qué será el acto jurídico nulo? Será aquel que carece de algún elemento, presupuesto o requisito, o cuyo contenido es contrario al orden público y a las buenas costumbres, o es contrario también a una o más normas de carácter imperativo. Las causales de nulidad, según la concepción moderna o doctrina moderna del acto jurídico, lo han dividido en dos: las genéricas y las específicas. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde lo encontramos a las causales genéricas? Las causales genéricas lo encontramos en el artículo 219 de nuestro Código Civil. Este artículo nos presenta ocho causales o 8 causas genéricas en que el acto jurídico es nulo. Y las causales genéricas de anulabilidad lo encontramos en el artículo 221 del Código Civil. Este artículo nos presenta 4 causas. Ahora veamos las diferencias que existen entre nulidad y anulabilidad. Pero antes es importante también señalar que también existen las nulidades expresas o textuales, así como también las nulidades tácitas o virtuales. Las primeras, como ya lo vengo señalando a lo largo de la exposición, son aquellas que vienen impuestas por la norma civil, o sea, por el Código Civil. Tanto en la nulidad como en la anulabilidad, las nulidades son expresas o textuales cuando vienen impuestas por la norma jurídica, cuando vienen declaradas por la norma jurídica. Lo que no ocurre con las nulidades de carácter tácito o virtual, porque estas infieren. ¿De dónde se infieren las nulidades tácitas o virtuales? Se infieren del contenido del acto jurídico. Cuando el acto jurídico es contrario al orden público, a las buenas costumbres o a las normas imperativas, en ese caso estamos ante una nulidad tácita o virtual. Las diferencias que existen entre la nulidad y la anulabilidad, primero, está referido a que la nulidad, de acuerdo a esta doctrina moderna o concepción moderna, comporta un defecto mucho más grave que
que la anulabilidad, que comporta un defecto menor, pero siempre al momento de la formación o celebración del acto jurídico. En ese momento tiene que presentarse la causa o el motivo que genera la nulidad o la anulabilidad. Por otro lado, entendemos que las causales de la nulidad se fundamentan en la protección del interés público, lo que no ocurre con la anulabilidad. La anulabilidad se fundamenta en la protección o la tutela del interés privado. Entonces, las causales de nulidad se fundamentan en la protección o en la tutela del interés público, mientras que las causales de anulabilidad se fundamentan en la tutela del interés privado. En cuanto a la acción, al ejercicio de la acción de nulidad, evidentemente que tiene que ser ejercitada por las partes materiales del acto jurídico. Luego tenemos por un tercero, pero que acredite tener legítimo interés económico moral, por el Ministerio Público, y finalmente puede ser incluso declarada de oficio por el juez. En cambio, la acción para solicitar la anulabilidad del acto jurídico solo puede ser interpuesta por la parte que ha celebrado el acto jurídico en cuyo beneficio la ley establece dicha acción. Los actos jurídicos nulos no producen ningún efecto jurídico desde su nacimiento, mientras que los actos jurídicos anulables sí producen los efectos jurídicos. Pero para que se mantengan esos efectos jurídicos, necesariamente, ¿qué tiene que pasar? Tienen que ser subsanados o convalidados, o en términos del Código Civil, ser confirmados, o, por el contrario, si las partes pretenden que pierda o que deje de producir esa eficacia jurídica inicial, tienen que iniciar un proceso judicial para que judicialmente se declare nulo el acto jurídico anulable. Los actos jurídicos nulos no pueden ser confirmados, no pueden ser subsanados y convalidados, lo que no ocurre con los actos jurídicos anulables, que sí pueden ser confirmados. Esta es otra diferencia. En cuanto a los plazos prescriptorios, la acción de nulidad prescribe a los 10 años de acuerdo al artículo 2001 del Código Civil, mientras que la acción de anulabilidad prescribe a los 2 años, de acuerdo a esa misma norma. La nulidad opera de pleno derecho. ¿Esto qué significa? Que la sentencia que lo va a declarar judicialmente va a tener carácter meramente declarativo. ¿Por qué va a tener meramente declarativo la sentencia que declara la nulidad? Porque simplemente va a constatar la presencia de la causal que genera la nulidad. Por eso tiene carácter meramente declarativo. Lo que no ocurre con la sentencia que declara el acto jurídico anulable. No ocurre lo mismo con esa sentencia. Esa sentencia tiene carácter constitutivo. Entonces, para resumir esta parte, la sentencia que declara la nulidad tiene carácter declarativo, mientras que la sentencia que declara nulo el acto jurídico anulable tiene carácter constitutivo. Bien, ahora vamos a tocar el tema de la nulidad del acto jurídico declarado de oficio. El tema es que no podemos controlar el pase de las diapositivas, no lo puedo ver, pero esa diapositiva lo vamos a dejar para que a cada uno lo entregue. Como ustedes recordarán, en el ámbito civil ya tenemos 9 plenos casatorios civiles con carácter vinculante. El 9º pleno casatorio civil que se ha dictado el año pasado fue publicado en el Diario Oficial Peruano el 18 de enero del 2017. Este 9º pleno casatorio civil trata de la declaración de nulidad de oficio del acto jurídico. Por eso en la primera parte de la exposición hemos recordado lo que es la nulidad y lo que es la anulabilidad.
Ustedes recordarán que lo usual en nuestro país, en la práctica judicial, en los juzgados, se iniciaba pues un proceso de nulidad del acto jurídico para que a través de una sentencia se declare nulo el acto jurídico que no cumplía con los presupuestos, elementos y requisitos. Y esa acción de nulidad se tramitaba, como ustedes saben, en la vía procedimental del proceso de conocimiento. Ese era lo usual, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó en este caso? En este caso que dio motivo para el 9º Pleno Casatorio Civil. Se trató de un proceso de otorgamiento de escritura pública que se tramitó en un proceso sumarísimo, fíjense. Estaba orientado a que una minuta que contenía un acto de disposición de un bien social por un solo cónyuge, se eleve a escritura pública para luego inscribirlo a los registros públicos. O sea, a eso se enfocaba el proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública. Repito, la minuta contenía un acto jurídico de disposición de un bien social por un solo cónyuge. Se buscaba que se ordene al juez, a la parte vencida, para que otorgue la escritura pública. Y en caso de no hacerlo, era el juez el que otorgaba la escritura pública. ¿Para qué? Para su posterior inscripción a los registros públicos. Ese era el caso que dio motivo al 9º Pleno Casatorio Civil. Como ustedes saben, la venta de un bien social está sancionado por el artículo 315 del Código Civil. ¿Y qué nos dice el artículo 315 del Código Civil? Que para enajenar un bien social se necesitaba la intervención tanto del marido y la mujer. ¿No es cierto? Cuando no se producía esa intervención de los dos, entonces estábamos ante un acto jurídico. Ahí les pregunto a ustedes, ¿un acto jurídico nulo, anulable o ineficaz? El 8º Pleno Casatorio Civil, justamente trata este tema. Y les hago un breve comentario. Mi persona participó en un concurso nacional de investigación jurídica que organizó el Centro de Investigaciones del Poder Judicial. Y en ese concurso tuve la suerte de ocupar el 3er lugar. El primer lugar lo ocupó el doctor Ninamanco, que ustedes deben conocerlo, que el tema del doctor Ninamanco estaba referido al embargo versus la propiedad no inscrita. Fue un tema del 7º Pleno Casatorio Civil. Y el tema que yo en esa oportunidad me presenté al concurso ha sido materia del 8º Pleno Casatorio Civil, que hasta ahora todavía la Corte Suprema no lo dicta la sentencia. Todavía no. Está un proyecto, ustedes si quieren investigar, está ya colgado en internet el proyecto de la sentencia. Evidentemente no se ponen de acuerdo si la venta de un bien social es un acto jurídico nulo, es un acto jurídico anulable o es un acto jurídico ineficaz. Mi persona postuló por la ineficacia. Espero que en esa misma orientación la Corte Suprema de Justicia lo dicte el 8º Pleno Casatorio Civil. Esperemos que pase eso. Pero como que en el 9º Pleno Casatorio Civil ya la Corte Suprema como que se está adelantando ya a la decisión que va a adoptar en el 8º Pleno Casatorio Civil, porque nos habla una nulidad, nos habla de la nulidad de oficio en el proceso sumarísimo, en un proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública. Y repito, el caso de la minuta es un caso de una venta de bien social.
y la Corte Suprema de Justicia con muy buen criterio, ¿no? Muy buen criterio. Porque, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si el juez hubiera ordenado que se otorgue la escritura pública y luego se escriba a los registros públicos en este caso, de un acto jurídico ineficaz? ¿Por qué lo decimos ineficaz? Porque la venta de bien social lo hizo uno solo en los códigos. ¿Qué dice el artículo 315 del Código Civil? Que necesariamente tienen que intervenir ambos códigos para que el acto jurídico de la venta de un bien social sea válido, sea eficaz. Eso no ocurrió. Pero acá ya, con el 9º Pleno Casatorio Civil, la Corte Suprema dice que el juez, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 202, está facultado para declarar de oficio la nulidad. ¿Es correcto eso? Correcto. Porque con eso se impide que a los registros públicos de nuestro país tengan accesos escrituras públicas con actos jurídicos inválidos, con actos jurídicos ineficaces. O sea, es con muy buen criterio. La Corte Suprema de Justicia adoptó el 9º Pleno Casatorio Civil. Porque solamente me han dado 10 minutos, fíjense, jóvenes. Voy a hacer una breve síntesis de lo más importante de este 9º Pleno Casatorio Civil, pero ya ustedes deben, desde este momento, internalizar que el artículo 220 del Código Civil peruano, segundo párrafo, faculta al juez para declarar la nulidad de oficio cuando la nulidad sea manifiesta del acto jurídico. Ojo, ahí hay que poner mucha atención. Tiene que ser manifiesta la nulidad, en caso contrario no lo puede hacer. Ahora, ¿qué nos dice el mismo Pleno? El mismo Pleno nos dice que el análisis que se tiene que realizar para concluir de que se trata de una nulidad manifiesta, tenemos que partir del propio documento que contiene el acto jurídico. En el caso, valga la redundancia, del otorgamiento de la escritura pública que motivó el 9º Pleno Casatorio Civil, es la minuta que contenía la venta del bien social. Ese es el documento que tenemos que analizar para llegar a la conclusión de que ese acto jurídico de la venta de bien social por uno de los códigos presenta una nulidad manifiesta. Pero el Pleno también nos dice que no solamente se puede hacer el análisis del acto jurídico contenido en ese documento, sino también dice de los demás medios probatorios que se han aportado al proceso. Ustedes se acuerdan por el principio de adquisición procesal, que una vez que los medios probatorios son incorporados al proceso, ¿qué ocurre, jóvenes? ¿Se acuerdan en sus clases de Derecho Procesal Civil? Los medios probatorios dejan de pertenecer a quienes, a las partes que las ofrecieron, ¿no es cierto? Y a quienes pasa a formar parte al proceso. De tal manera que, en ese caso, fíjense, la minuta que lo ofreció como medio probatorio el demandante, que evidentemente podría haberse puesto digamos, a pensar de que ese medio probatorio tendría que haber sido valorado en su favor, fue valorado en su contra. ¿Por qué? Porque se hizo el análisis, el control de legalidad del acto jurídico que contenía la minuta. El control de legalidad que contenía la minuta, que evidentemente fue en contra del demandante que la ofreció, porque la pretensión, repito, del demandante era que esa minuta se eleve a escritura pública para luego inscribirlo a los registros públicos. Eso por el principio de adquisición procesal. Los medios probatorios ofrecidos por las partes, una vez que son admitidos, ¿no es cierto? El contenido esencial del derecho de prueba, ¿se acuerdan? El contenido esencial del derecho de prueba. Ya vamos al ámbito constitucional. Comporta 3 momentos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos momentos del contenido esencial del derecho a probar? Primero tenemos el ofrecimiento, la admisión, ¿qué más? La actuación y la valoración. Estamos recordando, para hacer
nuevamente referencia al principio de adquisición procesal, que una vez que son admitidos por el juez, los medios probatorios dejan de pertenecer a las partes que la ofrecieron y pertenecen al proceso. ¿Para qué van a pasar a pertenecer al proceso? Porque tras de su valoración va a servir ¿para qué? Para que el juez resuelva el conflicto de intereses en justicia. Ojo, en justicia. Esa categoría de justicia que los que quieren pues investigar el tema de la justicia, ¿no? Hay que ir a la filosofía, ¿no? En la filosofía está, ahí podemos estudiar el tema de la justicia, así como también la verdad, ¿no? La verdad, porque los medios probatorios, lo único que sirven los medios probatorios, una vez que se han incorporado al proceso, es a demostrar la verdad procesal. Las afirmaciones que el demandante lo realice en la demanda, como las afirmaciones o las negaciones que hace la parte demandada en la contestación de la demanda. La verdad es un tema de la filosofía del derecho. De acuerdo a este noveno pleno casatorio civil, la nulidad de oficio del acto jurídico se puede declarar en el proceso de conocimiento, en el proceso abreviado y en el proceso sumarísimo. La pregunta que nos hacemos es, ¿se podrá declarar la nulidad de oficio del acto jurídico en el proceso de ejecución? El mismo pleno y la doctrina nacional señalan que no. La otra pregunta sería, ¿se podrá declarar la nulidad de oficio del acto jurídico en el proceso no contencioso? Tampoco, la respuesta es negativa. Entonces, de acuerdo al noveno pleno casatorio civil, la nulidad de oficio puede ser declarada en el proceso de conocimiento abreviado y sumarísimo. Había una discusión en cuanto a la naturaleza del proceso sumarísimo, si era de cognición sumaria o era un proceso plenario rápido. Mayoritariamente la doctrina nacional se inclina, también la doctrina extranjera, de que el proceso sumarísimo es un proceso plenario rápido. Tampoco no importa que la nulidad sea manifiesta al momento de interponer la demanda, fíjense. O sea, no importa que sea manifiesta la nulidad del acto jurídico al momento de los actos postulatorios, de la interposición de la demanda. El noveno pleno casatorio civil exige que la nulidad sea manifiesta al momento de dictar la sentencia. Al momento que el juez tiene que dictar la sentencia, es suficiente para que lo pueda... Ah, no, pero ustedes estarán preguntando, ¿qué pasa con el contradictorio? No. O sea, no lo puede declarar de oficio, aunque sea manifiesta, sin haber promovido el contradictorio. ¿Eso qué significa? El contradictorio tiene que promoverlo y luego declarar la nulidad en el mismo proceso. La materia de que se trate tampoco no importa. El proceso puede estar referido, por ejemplo, a una nulidad, nulabilidad, resolución, rescisión. Y para terminar, porque ya me han dicho que se acabó el tiempo. Estoy plenamente de acuerdo con este pleno, porque evita, como hace un momento lo dije, que documentos, como es el caso de la minuta, se eleven a una escritura pública para que tenga acceso a los registros públicos con un acto jurídico ineficaz. Con este noveno pleno casatorio civil, prácticamente eso se ha eliminado. Porque ahora el juez, con mayor claridad, claro, el artículo 220 ya lo facultaba al juez, pero el juez no lo aplicaba. Ahora, esas diapositivas yo les voy a decir que les alcance, porque allí hemos hecho una revisión de los códigos civiles de América Latina. Lo que pasa es que no he podido controlar respecto a que si la declaración de oficio es una facultad del juez o un deber. La mayoría dice que es una facultad, la minoría dice que es un deber. Por otro lado, la regulación es similar, tanto en los códigos de América Latina, ahí lo hemos señalado, como también códigos civiles de Europa, casos del Código Civil boliviano, italiano y el Código Civil alemán. Muchas gracias.